Octubre de 1917, una revolución para el pasado, entre signos de interrogación. Y ese sería el punto de partida. ¿Hablamos o recordamos una revolución para el pasado? Bueno, me parece una pregunta muy buena para comenzar, porque además te da la posibilidad de responder, de comenzar respondiendo también diciendo que absolutamente no, que precisamente lo interesante y una de las cosas importantes de recordar octubre y de pensar en un legado de octubre es que no es una revolución para el pasado. Incluso se puede decir más, yo diría más, yo diría que no es una revolución para el pasado, a diferencia de todas las revoluciones anteriores que nosotros podemos recordar. La independencia de las 13 colonias sí es una revolución para el pasado, la de Estados Unidos. La revolución mexicana es una revolución para el pasado. No quiere decir que no sea importante, que no ha dejado una huella en la historia, pero es una huella que se acabó con ella también. Con la Revolución Francesa es una revolución para el pasado. Pero la revolución de octubre podía incluso, conservando todo su legado y su legitimidad, ser una revolución para el pasado, si el Estado que la revolución de octubre creó, si el sistema social, no solo el Estado, si el sistema social que la revolución de octubre creó, hubiera sido sustentable y estuviera vivo, actuando todavía con la preponderancia en el mundo que se suponía que iba a tener. Pero como fracasó, y no, el fracaso no hace inútil el hecho de la revolución, hay que encontrar todavía, hay que identificar, hay que percatarse, sobre todo en primer lugar hay que percatarse de cómo no fue una revolución para el pasado, de cómo no es una revolución que quedó ahí, porque nosotros le estamos recordando ahora 100 años después. Y 100 años después sucede que ese sistema que se creyó que la revolución de octubre había hecho como irreversible sobre todas las cosas, es decir, era, como dijo alguno de nuestros dirigentes en los 70, bueno, es el socialismo real, que es como ellos le llamaban, es el que existe. No hay otro exactamente, ponerse a buscar otro es ponerse a buscar un socialismo que no existe. Bueno, pues nos creímos que era real y después resultó que no era sustentable, que no se mantuvo, porque pensábamos que por lo menos tenía defectos, pero que eran corregibles o que eran superables o que eran obviables, simplemente que eran pequeñas cosas con relación a otras. Incluso eso dice en una entrevista, después del derrumbe le dijo eso en una entrevista que Carlos Rafael Rodríguez lo comentaba a Luis Báez, una entrevista muy interesante. Luis Báez era un excelente periodista, que le pregunta si él no pensó en algún momento en que aquello podía caerse, pensando que el Che sí habló de que el socialismo, de que el curso de la sociedad soviética no llevaba al socialismo. El Che avisoró esa realidad antes que nadie. Y entonces, pero después que se cayó Carlos Rafael, confesaba en esa entrevista que no se había dado cuenta, que él se percataba, que él se había percatado de los defectos, pero pensaban que eran defectos corregibles dentro del socialismo mismo y que podían ser superados y que serían de alguna manera superados, compensados, etc. Entonces, bueno, como eso sucedió, es muy importante saber qué fue lo que falló. Un proyecto que tuvo tantas cosas positivas, porque tuvo enormes cosas positivas, es más, marcó el siglo completo. El siglo XX se puede decir que es el siglo, no se puede decir que es el siglo del socialismo, pero es el siglo en que unos revolucionarios hicieron una revolución en un país atrasado y lo convirtieron en una potencia mundial, lo convirtieron en la otra potencia mundial y crearon un bipolarismo, eso que a veces se habla de ello como un problema del siglo, superado por un multipolarismo, lo cual es absurdo. En primer lugar, multipolarismo no existe, no existió nunca.
yo creo que ni unipolarismo, porque cuando tú hablas de polo, estás hablando de algo que tiene otro. Hay un polo de un lado, polo norte, hay polo norte porque hay polo sur. Entonces los sistemas, si es polar, es bipolar. Y yo sí pienso que el mundo era bipolar antes de la Revolución de Octubre, porque existen los ricos y los pobres, y los países ricos y los países pobres. Realmente la bipolaridad del mundo que ha existido hasta la Revolución de Octubre, o hasta que la Revolución de Octubre se planteó superarlo, era ya un mundo bipolar, pero una bipolaridad de ricos y de pobres, como países y al interior de los países, cosa que vuelve a ser en gran medida después que se derrumba el sistema socialista. Entonces, aquella revolución en estos días se ha exaltado mucho. Yo creo que me parece que con razón se han dicho cosas muy justas y correctas. Yo me he sentido muy satisfecho porque a veces uno la sentía un poco olvidada la Revolución de Octubre y se ha vuelto a exaltar, pero a veces se ha exaltado con la ingenuidad de que llamando victorias a sus grandes momentos ya tenemos resuelta la valorización de aquella revolución. No, todavía tenemos que resolverla. Yo pienso que todavía esa valorización, yo pienso que es posible resolverla porque ese proceso logró grandes cosas. No fue solo el Estado que creó en torno a Moscú, en torno a Rusia, que si es un Estado panruso más bien que un Estado soviético, bueno, ya esos son aspectos puntuales que habría que discutir. ¿Hasta qué punto esa sociedad que creó logró ser lo que debiera ser desde el principio? Muchas cosas se deformaron en el camino. Muchas cosas fueron deformadas, pero eso tampoco se puede pensar con simpleza, porque la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, es el momento culminante de un proceso de crisis revolucionaria que no empieza en octubre, incluso que no empieza en febrero, que empieza en el 5. Precisamente eso es uno de los problemas que nos ha saltado en estos días, ¿no? O sea, tomando como referencia una fecha en que marca el centenario, parece que estamos celebrando un hecho puntual cuando estamos hablando de un proceso. Si Aurelio tuviera que hablar de a qué revolución rusa, o hasta dónde, o cuándo se fracturó, o si no se fracturó la concepción de revolución rusa, ¿se está rendiendo homenaje o debería rendirse homenaje? ¿En qué términos temporales ubicaría ese proceso? Bueno, lo que no cabe duda es que la realización de esa revolución, de ese proceso revolucionario, culmina en octubre. En noviembre, bueno, según el calendario juliano, en octubre. Yo a veces me he preguntado, ¿y por qué seguimos después usando el calendario juliano? Y mi respuesta es que después, si no lo hiciéramos, habría que ver si febrero era febrero, y podríamos hablar de la revolución de febrero, o habría que hablar de la revolución de marzo, no estoy seguro. Y las tesis de abril eran de abril, entonces, bueno, me parece que tiene una validez ahí, el calendario juliano ganó su validez como dato histórico, para que le sigamos llamando, se le siguiera llamando de octubre. Pero yo creo que hay que verla como un proceso que comienza con la revolución del 5, con la crisis revolucionaria que ya se manifiesta en el 5. Es decir, la crisis de la decadencia del Imperio Ruso, una crisis que es previa a la Primera Guerra Mundial. Todavía el Imperio Ruso no ha sufrido el embate de los gastos de guerra, de 4 años de guerra, y que provocaron las hambrunas que provocaron en la Rusia zarista y en sus satélites, ¿cómo se llaman? Sus colonias aledañas, pero también eso adquiere hay que ubicarse en la época, ¿no? No podemos ver solo las cosas desde hoy, hay que ubicarse en la época. Estoy convencido de que ni Lenin ni ninguno de los bolcheviques de entonces, de 1905, preveía ya la situación de las posibilidades de una revolución socialista a partir de Rusia. Es decir, todavía es muy probable
que esa idea no haya entrado en el tándem de ellos. Los soviets no son una criatura de Lenin, ni de los bolcheviques, ni del partido, ni de él. Los soviets son una criatura espontánea del pueblo en revolución. Es decir, es la espontaneidad de la revolución. Que pocos, bueno, ningún bolchevique la comprendió entonces. Trotsky, que no estaba totalmente vinculado al bolchevismo, o que no estaba vinculado, que estuvo vinculado a Lenin desde muy temprano, pero que no le satisfizo en los inicios la radicalidad que Lenin le dio a su visión del partido, la herejía de Lenin, pudiéramos decir. Trotsky no se comió la herejía de Lenin. Hay que tener en cuenta que Lenin es un gran hereje, es el gran hereje de la época. Y es el hereje que se llega a plantear después de que aquella situación revolucionaria se da, que hay que pensar en una revolución en Rusia, que como no, que el zarismo está en crisis y que ya la situación ha llevado espontáneamente a una revolución en la que ellos como bolcheviques prácticamente como partido no han participado y que tienen que cogerla como también arremete, radicaliza sus posiciones y su presión sobre el partido y sobre el papel del partido a partir del 5 más fuerte que con anterioridad, para crear las condiciones que al final de la Segunda Guerra Mundial, con el desgaste total que lleva a la Revolución de Febrero, ya se dé cuenta de que hay que asumir permanentemente esa marea revolucionaria que llevó a Febrero y llegar a la estructura y hacer una revolución con un partido de, no sé, de un par de millares, de 1000 y pico, 2000 militantes, en una sociedad, como Partido Obrero, en una sociedad donde menos del 10% de la población era obrera realmente, que está formada por un 80% de campesinos, de mujeres. Entonces, bueno, y conducir ese proceso y confiar en las radicalizaciones que se puedan dar desde adentro y buscar las consignas en los puntos, la famosa consigna de paz, pan y tierra, que eran los puntos que golpeaban. Había que lograr la paz a toda costa y había que lograr también que la tierra, entregarle la tierra a los campesinos, y entonces el pan, pues a partir de ahí había que también crear las condiciones para que no le faltara una comida diaria a todo el mundo ruso. Entonces, bueno, realmente Lenin es un gran hereje dentro de los marxistas de la época, porque esas posiciones no eran las que a Kautsky, que era el fundamental heredero de Engels y de Marx, no se le ocurría eso, porque Kautsky no podía admitir que la revolución no se diera en el esquema clásico del que planteó Marx y que también planteó Engels, que defendieron los dos hasta el final, es decir, el esquema de las fuerzas productivas que con su gran desarrollo fuerzan al cambio de las relaciones de producción y que determinan que, por lo tanto, las revoluciones tengan que surgir en los países con el mayor grado de desarrollo técnico. Entonces, bueno, sí, eso es una lógica excelente en un sentido abstracto, pero como la historia no se produce en un sentido abstracto, sino que se produce en el mundo con una serie de determinaciones distintas, había que comprenderla y había que crear las herejías. Porque en definitiva lo de Marx también fue una herejía. Lo de Marx fue la herejía de la economía política. Fue la herejía para todo el pensamiento ricardiano dominante en su época. Era totalmente herético. Y para las visiones de los socialistas de su época. Entonces creó una visión del socialismo distinta y de la revolución distinta. Y una connotación distinta. Entonces fue herético en su época. Lenin fue un gran hereje frente a Marx también en su época. Como Fidel Castro fue un gran hereje de la segunda mitad del siglo XX frente a la configuración de la lucha armada o de la lucha pacífica o del uso de las vías electorales o el uso de las armas con que la Unión Soviética de la época inducía a través de la internacional primero y de la relación con los partidos después, todos los procesos socialistas
en América Latina. Por eso no lo entendía, el PSP no lo entendía que ese acto, que esa aventura revolucionaria fuera legitimable. En el principio, después el PSP, cuando ya la batalla estaba propiamente ganada, el PSP se dio cuenta que sí lo era. Pero te quiero decir, han sido herejes todos los grandes revolucionarios, han tenido que ser herejes, tenido que ser y que plantearse aventura revolucionaria con grandes desafíos, no con certezas, sino con grandes desafíos, en los cuales también había que dejarle un espacio al error y a la posibilidad de rectificarlo, a veces de rectificarlo por necesidades tácticas y a veces de rectificar estratégicamente también el error. Y Lenin fue ejemplar en eso, yo creo, en su época, como la NEP era una rectificación indispensable. Táctica o estratégica, yo creo que eso más nunca lo sabremos ya. Yo pensé muchas veces con Fernando y con el Che, que la NEP había sido una genialidad táctica de Lenin. Después he pensado, la historia posterior me ha hecho pensar que posiblemente no sea así, que posiblemente en la NEP tuviera una mirada estratégica que es la que han explotado los chinos hacia su máxima expresión y los vietnamitas, de cierta manera, sin renunciar al centralismo político en la conducción. No sé, no tengo las respuestas a eso. Lo cierto es que han hecho sostenibles las sociedades que ellos crearon, inducidos también por la Revolución de Octubre, se han hecho sostenibles. Aquí entrarían otras preguntas, es decir, ¿es posible una estrategia de origen nepista, es decir, un nepismo estratégico que preserve las seguridades del dominio socialista de la economía? Ese es el gran tema, en definitiva, porque además, en primer lugar, Marx nunca habló, esto es ortodoxia también, Marx nunca habló de que todas las fuerzas productivas de la sociedad tenían que ser socializadas estatalmente. A Che no se le ocurrió eso, a Che tampoco se le ocurrió eso. Es más, el Che perdía la tabla cada vez, a principios de la revolución, yo me acuerdo, el Che perdía la tabla cada vez que al Ministerio de Industria se le presentaba algún dueño de un chinchalito que hacía a lo mejor, qué sé yo, resistencias eléctricas para cocinas eléctricas y que tenía un tallercito en donde trabajaba un hombre con la mujer, la familia, el yerno, no sé qué. Y entonces, como ya se le había acabado la materia prima, no la podía conseguir, en las crisis del principio de la revolución, llegaba a entregar su taller y decía, no, porque si entregaba su taller, era asumido él y el personal que trabajaba con él como empleados. Esa era la norma. Tú entregabas tu taller, le dabas la propiedad al Estado y ya tú no te morías de hambre, una cosa que estaba a camino de quebrar. Y yo recuerdo eso, cualquiera de los que trabajaba con el Che, como Borrego, etcétera, te lo puede confirmar. El Che decía cada rato, no me traigan más chinchales. El socialismo, la industria socialista, la industrialización socialista no se puede hacer por chinchales. Pero entonces también tenía que asumirlo, porque no había más remedio, porque había también que mantener esa condición laboral, etcétera, etcétera. A Che nunca se le hubiera ocurrido la ofensiva socialista del año 1968. Yo estoy seguro de eso, tengo absoluta certeza, aunque la ofensiva respondía a una razón también política muy fuerte en ese momento, yo estoy seguro que el Che hubiera hecho un énfasis tremendo en que buscar otras salidas, otras formas de responder a esa realidad sin llevar a todos los mecanismos de una economía minorista a un control estatal, a un dominio estatal, a una propiedad estatal. Estoy absolutamente, como estoy seguro también, el Che dijo muchas cosas que no sé, como que se han publicado últimamente, que han salido, pero que hay que tenerla en cuenta, que no son cosas que dijo casualmente, porque el Che cuando respondió que era absurdo, cuando le respondió un periodista que bueno, que él entendía
que antes de que se pudiera hacer una sociedad que respondiera a impulsos, a estímulos superiores como los morales, había que garantizarle a la población sus necesidades elementales, y que esas necesidades suponían tener 3 comidas diarias, un techo decoroso bajo el cual vivir, y empleo, no sé qué, y las necesidades de educación y salud resueltas. En fin, habló de cosas de este género. Es decir, no se planteaba una sustitución de un tipo de estímulos por otro en una forma mecánica, es decir, no era una confrontación de temas mecánicos. Es la visión esa de, bueno, que el hombre nuevo, bueno, el hombre nuevo es algo a lo que habría que llegar, plantearse, ¿no? Como paradigma, como utopía incluso, como utopía, rescatar incluso ese concepto de utopía. Todo eso entra dentro del gran sentido herético que tienen que tener los grandes revolucionarios y la gran disposición a equivocarse. ¿Por qué la economía? ¿Por qué la crisis económica? Es que la crisis económica en que estaba sufriendo la URSS a partir de la segunda mitad de los 70 y que se acentuó en los 80 era insoluble dentro de un esquema socialista. Yo no creo que era insoluble. Nunca la URSS tuvo una crisis tan grande como la que tuvo Vietnam, como la que tuvo China o como la que seguimos teniendo nosotros. Nunca. Bueno, salvando además la distancia, pero en cuestiones estructurales fundamentales. El centro de la crisis de la economía rusa fue que a la economía rusa le fracasó su pronóstico de que las tasas de crecimiento económico que había logrado con su cambio en las relaciones de producción le aseguraban una ventaja sistemática irreversible frente a las tasas de crecimiento de Estados Unidos. Se confundió, creyó que el hecho de convertirse en el principal productor de acero del mundo, como el acero es la materia prima de la industria pesada, automotriz, de maquinaria, de todo lo demás, era condicionante de eso. Que convertirse en el primer productor de petróleo del mundo, como era el principal productor de gas, del recurso energético del mundo, era convertirse también, y no era así. Es decir, no era así. Es decir, hubo una visión errónea del modelo. Y los yanquis los llevaron a asfixiarse a sí mismos en esa carrera por superarlo a los Estados Unidos. A mi juicio, la industria que pone en crisis a los soviéticos es la industria de armamento y aeroespacial. Es decir, el hecho de que ellos podían estar delante, pusieron el primer Sputnik, pusieron al primer hombre en el cosmos, desarrollaron un arsenal atómico competitivo, pero siempre fue inferior al norteamericano. Y seguramente hay momentos en que evidentemente son pasos dados por Estados Unidos que llevaron a la URSS, yo no sé, porque no he estudiado suficientemente el fenómeno, algunos amigos que sí no han estudiado lo piensan así, a concentrar el uso de sus ingresos por crecimiento en desarrollar cada vez más una industria armamentista. Los yanquis tiraron, por ejemplo, a partir de los 80, la guerra de, ¿cómo era? La guerra de las galaxias, la tesis de la guerra de las galaxias. Entonces eso provocaba un desvío de recursos en la Unión Soviética enorme a implementar tecnológicamente un escudo para la guerra de las galaxias. Entonces, bueno, eso fue creciendo por esa vía y las posibilidades de hacer un uso de ese crecimiento económico con una racionalidad distinta. Es decir, para decirlo en términos que pueden ser más caros para un economista, el desafío de encontrar un patrón de eficiencia económica socialista distinto del patrón de eficiencia económica del capitalismo. Siempre compitieron con Estados Unidos, dejándose llevar por el patrón de eficiencia económica de la lógica de la acumulación del capital. Y eso lo llevó en algún momento contra la pared.
Pero entonces, ¿cuál es el problema? Ese llevado contra la pared debió haber motivado a una reflexión. Si la Unión Soviética, si el PECUS hubiera sido la visión del partido que tenía Lenin, es decir, el partido vanguardia, no el partido poder, el PECUS se había convertido ya en una élite corrupta de poder que vivía por encima de la sociedad. Ya había dos partidos, es decir, el partido de la base y el partido de las instancias superiores, que es un partido que filtra sus cuadros, y entonces vas dejando de filtrarlo por el camino de garantizar que en las esferas superiores hay una vanguardia, y lo que va viendo en las esferas superiores es la realización de una vocación política de poder, de generaciones elitarias. Ese es uno de los males y de los mayores. Y ese es el gran pecado que la crítica del estalinismo no fue capaz de asumir. Porque la crítica del 20 Congreso se limitó en tirarle el carretón completo de los defectos a Stalin, es decir, fue una crítica de gabinete de ¿cómo se llama?, de psiquiatra. Es decir, Stalin era un vicioso del culto a la personalidad, un hombre sin escrúpulos, un hombre no sé qué, un hombre... Bueno, incluso Stalin dirigió estratégicamente la defensa de la Unión Soviética y de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no fue... Stalin es una personalidad muy contradictoria y muy compleja, y seguramente no era el camino de Stalin, el camino que tenía que seguir en la historia normal de aquella revolución que triunfó en el 17, no era el camino el camino que le impuso Stalin, que liquidó a todos los bolcheviques. Stalin liquidó a todos los bolcheviques que podían hacerle sombra. Había una generación de bolcheviques, pero la gente suele hablar de Trotsky, ¿no? Bueno, Trotsky era quizás el más brillante y históricamente el que tuvo más importancia en muchos sentidos, pero estaba Zinoviev, estaba Kamenev, estaba Bukharin, estaba Preobrazhensky, estaba Piatakov, estaba Ryazanov, fueron cabezas de la primera cúpula del pensamiento bolchevique que hizo aquella revolución y que fueron siendo eliminadas completo por Stalin para quedarse ya él como el último representante. Pero lo que veía, fíjate, porque yo a veces me lo pregunté muchas veces, bueno, ¿cómo es posible que el pueblo ruso, a partir de los errores de Stalin, cómo es posible que el pueblo ruso se haya sacrificado con tanto sentido patriótico? ¿Cómo fue? Bueno, es que Stalin representaba también la última figura viva de la Revolución de Octubre, de la vanguardia aquella. Entonces los últimos trabajos de Lenin son las únicas reflexiones que se pueden considerar en proyección hacia la sociedad que se está construyendo. Entonces es muy difícil, pero para Lenin el régimen, para Lenin incluso el concepto de los soviets es el concepto de lograr una democracia. Es más, para él, yo pienso, claro, esto es un pensamiento muy personal, ¿no?, que para Lenin y para los bolcheviques del comienzo nunca se llega a plantear con mucha claridad cuál es el papel que va a tener el partido dentro de la institucionalidad nacional. Esa idea de que el partido dirige al Estado, yo la considero una idea totalmente staliniana, porque es Stalin el que está manejando el partido. Es más, a mí no se me ocurre que a un hombre con las luces políticas de Lenin se le iba a ocurrir, y valga la redundancia, el poner al frente del órgano
que tenía que dirigir al Estado a José Stalin. Iba a dejar eso en manos de José Stalin. Imposible, José Stalin es el menos, quizá, no voy a decir el menos, pero no es uno de los más descollantes, ni de los más brillantes, ni de los más prudentes, ni de los más balanceados de sus seguidores. Es un hombre sumamente trabajador, sumamente organizado, sumamente leal a todo lo que él proponga, porque también hay que pensar que eso puede ser un déficit, es incapaz de pensar por sí mismo mientras Lenin está vivo. Es decir, siempre se enrola en el criterio, es el que siempre vota al lado de Lenin. Siempre va, en los bolcheviques originales, las reuniones de los bolcheviques, a Lenin se quedaba en baja muchas veces, se quedaba solo a veces, sí. Entonces, bueno, y para mí Lenin lo lleva al partido pensando en que es una posición que él puede hacer bien porque es una posición subalterna. Y el resto de los bolcheviques en el poder, porque el problema es que ese naciente Estado soviético se dirige realmente por el Consejo de Comisarios del Pueblo. Y la acción conductora de Lenin es la acción conductora del país conducido por el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. No se puede decir que es el partido el que está dirigido, como no se puede decir en Cuba. En Cuba no es así, ni siquiera cuando se constituyó el Comité Nacional del Partido en el año 65. Entre 1959, vamos a poner los pies sobre la tierra, entre 1959 y 1975, la sociedad cubana se rigió no por una constitución que abarcara todos los aspectos, sino por una ley fundamental, partiendo de la constitución que se hizo, partiendo de la constitución del 40 y de las introducciones que hacía la historia Mastroianni en sentido social, y gobernada por un consejo de ministros que presidía su primer ministro. El jefe de la revolución de este sistema que se había creado no era ni siquiera el presidente de la República, era el primer ministro. El presidente de la República se le dio a la jefatura del Estado tácitamente, eso no estaba regulado en ningún lugar, pero se le dio más bien un papel representativo y participativo en un conjunto, en el esquema colegiado que apoyaba al primer ministro. Pero no es, o sea, y Dorticós lo logró muy bien. Dorticós fue un hombre brillante. ¿Sabes lo que es ser el presidente de un Estado que realmente tú no diriges y serlo con dignidad, como lo fue siempre, durante 15 años, no durante 24 horas, ni durante 6 meses, ni durante un año, durante 15 años, es para una figura que tiene que tener una talla política muy alta, hombre, y que tiene que ser dirigido por una figura fuera de las normas históricas, como fue Fidel Castro. Entonces, bueno, te quiero decir, este país no se dirigió por el partido hasta que, y en cierta forma después se dirigió también por el partido. Bueno, entonces después ya empezó el partido a ser un buró político, a diferencia del resto. Ya empezaron a reconfigurarse las relaciones entre partido y Estado cuando la institucionalización de mediados de los 70. Es decir, que no es las provisionalidades de conducción para nosotros no deben sorprendernos. A nosotros no siempre nos dirigió el Partido Comunista de Cuba, ni antes de crearse cuando era Orio, Partido Unido de la Revolución Socialista, ni después de crearse en el 65, hasta 10 años después que se confirmó como poder supraestatal en el 1975 y que sigue siendo. ¿Es lo prudente? Esa es otra pregunta. Y además, ahí, por eso te digo, de la Revolución de Octubre hay que aprender de su legado como hecho histórico de transformación y también de sus defectos.
y de lo que salió mal ahí. Por eso es tan importante conocer los defectos, para no repetirlos. O bueno, para no repetirlos más, porque sí hemos repetido ya algunos.